desolados. Comienza el día con la oración. Aférrate solamente a Dios. Que no se inquiete tu corazón. Por más altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Ora, ten fe y no te preocupes. No te preocupes. Ora y ten fe. Háblale a Jesús con tu corazón. Dile, mi Señor, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate conmigo. Ora, ten fe y no te preocupes. No te preocupes. Ora y ten fe. Ora, ten fe y no te preocupes. No te preocupes. Ora y ten fe. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a nuestra mesa cotidiana del pan de la palabra. Ponemos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a continuar leyendo el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. ¿Recuerdan? Ayer leímos una primera parte, ahora estamos invitados a leer una segunda parte del Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 17 al 30. Repito, Juan 5, 17 al 30. El Señor está con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren
Se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, volvemos entonces sobre el Evangelio. Releemos el Evangelio una y otra vez. Si necesitamos tiempo, detenemos el video, volvemos a leer cuantas veces sea necesario el Evangelio de hoy. Tiene mucha cosa, Tal vez es interesante en una de esas relecturas leer desde el versículo 1, o sea, lo que leímos ayer, para contextualizar las palabras de hoy. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué está diciendo el Evangelio? ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿A qué hace referencia? Y en nuestra vida, ¿cuáles son las repercusiones de estas enseñanzas de Jesús? De esto que Jesús está diciendo. Trabajamos entonces en el texto y compartimos por el chat, por comentarios, todo lo que hace un eco en nuestro corazón.
En estos versículos, Juan recoge esas afirmaciones que Jesús hace que son tan importantes para nosotros, ¿no? Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. La acción del Hijo, aquel que ha dicho, mi Padre trabaja siempre y yo trabajo a la par de Él, yo trabajo con Él, yo también trabajo. Dice que no puede hacer otra cosa más que lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. ¿Y por qué? Porque hay una vinculación, una comunión desde el amor. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras aún mayores para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Fíjense que cuando leemos estas palabras, claro, obviamente enseguida resuenan en nuestro corazón las palabras de Jesús en el momento de la resurrección de Lázaro. Y ahora entendemos con mayor claridad por qué Jesús en la resurrección de Lázaro dice lo que dice. Porque ya nos lo había adelantado aquí en Betsaida. En realidad, después del milagro de Betsaida, en el templo, ¿no? Porque todo este discurso Jesús lo está dando en el templo. Se ha corrido unos 200, 300 metros de la piscina de Betsaida. Jesús entra en el templo, vuelve a encontrarse, ¿se acuerdan? Con el hombre que ha sanado allí en Betesda, perdón. Y entonces tiene este diálogo en el templo. Y lo importante, ¿no? Estas palabras en el propio templo de Jerusalén. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido al juicio. El que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado ya tiene vida eterna. Fíjense, la entrada en la vida eterna por la profesión de fe. Que a ver, cuando hablamos de profesión de fe no es simplemente decir, sí, yo creo. No, es decir, creo verdaderamente, de corazón creo, confío. Mi corazón está puesto en las manos de Dios y yo ciegamente escucho su palabra y creo en Él. ¿Por qué? Porque eso significa que mi vida se configura con Él. Por eso la profesión de fe es importante, porque profesar la fe no es simplemente decir yo creo. No, yo creo, yo vivo según tu palabra. Entonces, aquel que cree en el que me ha enviado ya tiene vida eterna. ¿Sí? Ese, ¿sí?, no está sometido al juicio. No está sometido al juicio. Ha pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque la palabra ha hecho el puente. Jesús es el pontífice, el hacedor de puentes. Por la encarnación, Él viene a transmitirnos un mensaje que es un mensaje de Dios. Es una palabra del Padre. Creer en su palabra, entonces, ¿se acuerdan que decíamos la fe entra por el oído? Yo pongo mi confianza en aquel al que escucho y le entrego mi corazón y por lo tanto configuro mi vida con Él. Ese ya ha pasado de la muerte a la vida. De alguna manera, ese ya aquí y ahora empieza a vivir en clave de vida eterna. Por eso es importantísimo la palabra, la escucha de la palabra,
una oración que esté cimentada en la palabra. Por eso es importante el conocimiento de la palabra para confrontar nuestra vida. Les aseguro que se acerca la hora, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Oír la palabra nos da vida, nos da vida. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo. Jesús tiene la vida per se, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el que viene a juzgar, es el Hijo del Hombre, de las profecías del Antiguo Testamento, esa figura, ¿no?, del Hijo del Hombre. Bien, y miren cómo cierra el Evangelio. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán, pero para el juicio. Fíjense cómo Jesús nos habla ya en clave de la definición de la historia, la definición de nuestra propia historia. Por eso, escucho la palabra de Dios, configuro mi vida con Él, tengo fe, de esa entrega generosa, gratuita de mi corazón a Él, pongo mi confianza en Él, y entonces realizo las obras que el Padre está inspirando en mí, que son las obras buenas, las obras del Evangelio. Esas son las obras buenas. Configuro mi vida con el Padre, que no es solamente, porque a veces nos pasa, ¿no?, que muchas veces creemos que la salvación es una cuestión moral, ¿no? No, acá hay un encuentro con alguien. Y porque hay un encuentro con alguien y hay un vínculo de amor, hay una comunión desde el amor, entonces hay una configuración con esa vida. Nosotros no nos salvamos por ser buenos o no nos condenamos simplemente por ser malos moralmente, sino que nuestra moral es buena o mala de acuerdo a cómo configuramos nuestra vida con Dios. Y ahí es donde se juega el partido. Claro, hay mucha gente que podrá decir, bueno, pero si ese corazón no está configurado con Dios, no hay pero que valga. No hay pero que valga. Por eso nosotros tenemos que, con mucha honestidad, buscar esa comunión con Dios a través de Jesús. Él es el que hace ese puente entre nosotros y el Padre. Es el que nos permite saltar de esta realidad a aquella realidad. Por eso el que ya ha entrado en comunión y vive en comunión con aquel que está más allá, ¿sí?, ya vive en clave de vida eterna. La muerte ya está vencida, por decirlo de alguna manera. La muerte se transforma en paso. Entonces ya uno no tiene temor ante esa realidad última y definitiva de nuestros días, que es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Entonces, es muy interesante esto. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Jesús busca hacer la voluntad del Padre. Es el Padre el que lo ha enviado. Bueno, busquemos nosotros también, entonces, comprender y crecer en la voluntad del Padre, que conocemos a través de la predicación del Hijo. Que nuestra vida sea expresión de esa comunión íntima y profunda con Dios, para que podamos saltar de esta vida a esa vida que es eterna. Los invito a pedirle entonces al Señor seguir creciendo en nuestra experiencia de fe
y en nuestra experiencia de oración, en nuestra búsqueda de amarlo más para conocerlo mejor y conocerlo mejor para poder amarlo más. Queremos vivir, Señor, desde lo que tú nos enseñas. Queremos ser testigos de tu Evangelio para que otros puedan también conocerte, puedan disfrutar de este gozo espiritual que es estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por la claridad de tus palabras, por la seguridad que nos dan tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque nos sentimos firmes a tu lado, que nuestra confianza esté puesta solo en ti. Que podamos, Señor, esperarlo todo de ti, porque esperamos en el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Padre, que concedes a los justos el premio de sus méritos y el perdón de sus pecados que se arrepienten. Ten piedad de quienes te suplicamos para que la confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y la protección maternal de María la Virgen los acompañe siempre. Nos despedimos saludando a la Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San Óscar Romero, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un excelente cierre de jornada, un reparador descanso en las próximas horas de la noche. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, mañana para compartir juntos el pan de la palabra. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor.
Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí.